Temo que convenga. Un rey tiene muchos enemigos, pero pocos amigos. Por eso es que debe consolidar su reinado antes de que se encuentre verdaderamente amenazado. ¿Y cómo lo hace? Produce herederos. Se crea una dinastía, tal como lo hizo Egbert en su gran sabiduría. No, ni quiero estarlo. ¿No puede pasar algún tiempo antes de que elija esposa? Podemos poner guerras antes que bodas. Eso sería tonto, Alfred. Sin un heredero vivo estás en más peligro de lo que crees. Entonces dime mal. ¿A quién debo desposar? No debes preocuparte por eso. Te encontraré una buena esposa. Sí, pensé que dirías eso. Te pedí que no volvieras a meterte con mi familia. No me dejas otra alternativa. Te vi la próxima semana, 18 horas. BBC en tu corazón. Ya. Esto no es una ley marcial, es una fuga. Estás de lado que perderá. Pegaré muchachos no cambiarán y entrarán en un conflicto sin cuartel. Destruirse. Lo quemaremos vivos. García Sinacois. Hoy, 20 horas, por TBC. Para empezar hay que descubrir qué es colitis. Mira, los síntomas de la colitis son los a gusto, retortijones que van y vienen. Con QG5 me sentí realmente extraordinario. QG5 ayuda a aliviar la inflamación, dolor, espasmos, gases y diarrea desde las primeras tomas. De verdad lo recomiendo ampliamente porque puede cambiar la vida de muchos como me la cambió a mí. QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis. Minerva cobrará muy pronto su venganza. ¿Tienes manchas en el rostro? La edad y el exceso de sol tienen un lado negativo. Cicatricure Antimanchas. Su fórmula con pH de sorcinol y niacinamida ayuda a reducir las manchas existentes y ayuda a detener el ciclo de aparición de nuevas. Tiene FPS 30 que te protege del sol. Resultados en tan solo 4 semanas. Cicatricure Antimanchas.
Todos se fueron, excepto esta. La dejaron atrás. ¿Por qué está atada? Porque está loca. Peter, la conoces, ¿no? Claro que la recuerdo. Hola, Margaret. Hola, Margaret. ¿Está bien? No te hagas daño. ¿Qué haces, hermano? Está poseída por un espíritu malvado.
Buenas noches para todos los asistentes. En unos momentos iniciamos el seminario que fue programado para esta noche. Vamos a esperar unos 5 minutos aproximadamente y comenzamos. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sí, buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio que siempre nos regala Edúcate Perú para seguir formándonos, aprendiendo y compartiendo sobre todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo en el campo de la investigación. Ay, buenas noches, Heide, que esperemos que logres resolver esas dificultades para que también nos acompañes esta noche. Eh, Ya vamos a iniciar. De Edúcate Perú, ¿quién está presente? Según mi reloj, son las 9 de la noche, hora de Venezuela. Supongo son las 8 de la noche, hora de Perú. Ciertamente es así. Eso es correcto, en Venezuela. Son las 9 de la noche. Gracias, Alfredo. Están escribiendo en el chat que no escuchan. Le pregunto al resto de los asistentes. ¿No me están escuchando? Yo sí puedo escuchar. En Quería hacerle México una son las 7 pregunta. de la tarde. Se Buenas escucha muy bien, noches. doctora. Gracias, muy gentil. Sí, bueno, Buenas noches, doctora. Sí, la gracias. escucho. De Buenas aquí en noches. Nicaragua son las 7 de la noche. Hola, Nivia, un placer saludarte. Gracias por informar. Sí, Gracias, doctora. gracias. Qué Probablemente hermoso. la persona no escucha por el tema de conectividad. Recuerden que a veces la conectividad, si no es eficiente, se recomienda que apaguemos la cámara para no interferir en que se desarrolle de la mejor manera el proceso. Gracias. Están confirmando desde alguien denominado Samsung que se escucha bien. Bueno, ¿será que esperamos 5 minutitos más para ver si se conectan otras personas e iniciamos? Sí, recuerden que todas las actividades que programa Educate Perú, en particular estos seminarios internacionales, los graban y los suben a la página de Educate Perú y lo publican en Facebook. Ujú. Así que si a alguno se le presenta algún inconveniente o se tiene que retirar, puede luego ubicarlo en la página de Facebook de Educate Perú. Ajá, buenas noches, Katy. Un placer también que estés acá presente con todos nosotros, compartiendo muchos mensajes. Hay muchos mensajes.
Déjenme ver, leerlos para que sepan que estoy pendiente y atenta. Ajá, buenas noches. Ajá, Heidecker, ya lo saludé. Perfecto. Ajá, Marco, buenas noches. Buenos días, está en Rusia. Bueno, feliz domingo, Marcos. Excelente. Estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca, gracias a estas herramientas o plataformas tan excelentes que nos permiten estar conectando de manera directa, aunque no estemos ni en el mismo lugar ni tengamos la misma hora. Igual, Mariela, saludos para ti. Desde Venezuela, Guatire, Estado Miranda. Ajá, buenas noches. Ajá, desde Paraguay, son las 10 de la noche. Joaquín, saludos, Joaquín. Excelente que tenemos amigos, compañeros de distintas partes de, bueno, no solo Latinoamérica, también tenemos del otro lado. Por ejemplo, a Marcos que está en Rusia. Desde México, Sol, feliz noche, igual saludos. Rosa Indira, también saludos para ti. Están muy activos en el chat. Eh, Buenas noches desde Nicaragua. Joeve, ajá, buenas noches, igual para ti. Dinora, también saludos. Ajá, Pérez desde Ecuador, buenas noches. Ajá, Alfredo, ¿ibas a decir algo? No te escuchamos. Ajá, buenas noches, Ruth, desde Panamá. Bueno, saludos a todos y a cada uno de los que se han estado conectando para este nuevo seminario internacional de Edúcate Perú a cargo de nuestro amigo Lenner Coronel. Ajá, buenas noches desde Colombia, nos escriben. Ajá, desde La Habana, Cuba. Miguel, buenas noches también. Rosel, igualmente saludos desde Perú. Uno, excelente, muy activos todos en el chat. Sí, bueno, son las 9:05 de la noche. Creo que es hora ya de iniciar. Agradezco por favor que empiecen a grabar el seminario. Permítanme que estoy compartiendo ahora sí la pantalla para dar inicio ya a esta actividad que fue convocada para esta noche. Ajá, esperamos que inicien la grabación. Ajá. Esperamos que inicien la grabación. Excelente, perfecto. Buenas noches nuevamente. Les habla Yarixa Coba Jaime desde Venezuela. Agradecemos una vez más a nuestro estimado amigo Len Coronel, quien siempre nos convoca para que compartamos, para que conversemos acerca de temas que tienen que ver con el campo de la investigación, clave y fundamental para todos los que formamos parte del mundo universitario, puesto que es una de las funciones clave que cumplen todas nuestras universidades. Este seminario internacional se titula Redacción y publicación de artículos científicos. Y como siempre, para toda actividad que yo, a la que se me encarga, me planteo un propósito o un objetivo. Eso me ayuda y me facilita organizar la información que voy a compartir y que le voy a brindar al grupo con el cual voy a estar compartiendo. Entonces, el propósito planteado para este seminario de hoy fue brindar consejos para la redacción de artículos científicos y su publicación en revistas arbitradas e indexadas. Es decir, que yo les voy a brindar una serie de consejos
partiendo no solo desde mi experiencia como profesora de español, como profesora que ha publicado artículos, ha escrito artículos, ha publicado libros para los distintos niveles educativos, en el caso de Venezuela, y que sigue trabajando, sigue formando a quienes quieren y deben aprender a escribir en esta lengua tan hermosa como es el español. Ajá, por favor, los micrófonos, recuerden que se recomienda apagarlos y luego se les dará el espacio para que formulen preguntas o comentarios en caso de que así lo deseen. Perfecto, gracias. Entonces continúo y como les decía, brindar esas recomendaciones primero desde mi experiencia como profesora de español y en segundo lugar como persona que ha trabajado en revistas científicas, ha formado parte del comité editorial, ha sido editora y además que ha sido árbitro de artículos científicos en este mundo que es tan interesante y también tan complejo. Entonces, sobre la base de esas experiencias es que yo les voy a brindar esos consejos y que en general seleccioné los 12 consejos que para mí son principales para la redacción y la publicación de los artículos científicos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Agradecemos por favor que lo apaguen. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, como les estaba señalando, son 12 consejos para la redacción y publicación de artículos científicos. Veamos cuál es el primer consejo. Como primer consejo, les recomiendo que hay que iniciar el artículo científico aplicando las etapas del proceso de producción de un texto escrito. Es decir, cuando nosotros nos planteamos escribir algo, debemos partir desde el proceso de producción escrita que es tan complejo y que está constituido o lo podemos organizar en etapas y el partir de esas etapas y los pasos que constituyen a cada una de esas etapas nos va a ayudar y nos va a facilitar para que esa producción escrita sea realizada de la mejor manera. Puesto que la escritura es un proceso en el que intervienen elementos de la cognición, por lo tanto, la escritura es un proceso cognitivo. Cuando nosotros decidimos escribir, allí intervienen procesos como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, y todos ellos interactúan de tal manera que nosotros podemos generar o redactar ese texto en atención a la estructura que hay que seguir de nuestra lengua, que en el caso de la mayoría de los presentes es el español, vista como nuestra lengua oficial. Y ese proceso de producción escrita está conformado por las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de planificación del texto. La segunda etapa es la etapa de redacción del texto. Y finalmente viene la etapa de revisión del texto. ¿Qué ocurre y qué debemos hacer durante la etapa de planificación del texto? Debemos, en primer lugar, estar claros de que tenemos conocimiento sobre el tema que queremos escribir. Si yo quiero escribir sobre la escucha, por ejemplo, yo requiero buscar información, requiero documentarme acerca de ese tema para poder tener información que luego pueda plasmar, que luego pueda organizar y estructurar como un artículo científico. Entonces debo leer
para poder tener información, para poder adquirir conocimiento. Otro de los puntos que también debo tomar en cuenta antes de empezar a escribir es la finalidad. ¿Para qué yo voy a escribir ese artículo científico? ¿Cuál es el propósito que me planteo al decidir escribir ese artículo científico? Si yo tengo claro el propósito, eso también me va a ayudar a ir organizando ese texto que debo producir. Y finalmente, otra pregunta que debo también tener clara es ¿a quién le voy a escribir? Es decir, la audiencia. ¿Quiénes son las personas que van a leer ese artículo? Son personas que especialistas, solamente está dirigido a especialistas, porque esa revista que yo escogí o seleccioné es una revista solo para lingüistas, o esa revista está dirigida a a una población de docentes, porque esa revista está dedicada solo al campo de la educación. Entonces, partiendo de la línea editorial de esa revista, yo debo entonces definir quién va a ser mi audiencia y sobre la base de eso, ir organizando ese texto. De hecho, cuando nosotros somos escritores, antes que escritores, debemos ser lectores. Porque todo escritor debe leer lo que le va a escribir a su audiencia. Y si tú como lector no tienes claro lo que tú estás produciendo, de seguro que esa audiencia tampoco lo va a recibir ni lo va a comprender. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes interrogantes que yo debo responder antes de empezar a redactar mi artículo científico? Que tiene que ver con el tema. ¿Para qué? El propósito. ¿Y el a quién? La audiencia. Si yo tengo claras esas tres preguntas antes de empezar a redactar, eso me va a facilitar mucho el proceso de producción de ese texto escrito, que en este caso será un artículo científico. Luego, en el momento, etapa o fase de la redacción del texto, ¿qué debo hacer aquí? Aquí es cuando debo trabajar la estructura del texto. Todo texto escrito, de hecho, también oral, como es el caso del que yo estoy utilizando en este momento, tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. De hecho, pudieron darse cuenta de la manera como yo inicié. Yo inicié con una introducción, una presentación. Y luego, durante el desarrollo, yo voy ya haciendo más claro, delimitando, clasificando, definiendo. Todo depende de lo que yo vaya a escribir, del enfoque que le dé ese tema, que seleccioné para redactar el artículo científico. Bien, entonces todo texto escrito tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Por ejemplo, imaginémonos o ubiquémonos todo en este momento. La gran mayoría ha elaborado una investigación a nivel de posgrado, o porque tiene un grado académico especialista, o porque tiene un grado académico de magíster o de doctor. Indistintamente el grado académico, todos hicimos un informe de investigación que tiene una estructura. Bueno, ese informe de investigación se adapta a esta estructura que se aplica a cualquier tipo de texto escrito. De hecho, la propia introducción de ese informe de investigación tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Luego el capítulo 1, planteamiento del problema, que tiene la contextualización, descripción, objetivos, justificación, importancia. También esa estructura se aplica introducción, desarrollo y conclusión. En la propia contextualización que forma parte del capítulo 1, también hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y si esta estructura la aplicamos a cada uno de los capítulos
y subtítulos que conforman a cada capítulo de ese informe de investigación, nos daremos cuenta de que se repite también esta estructura. Entonces, el conocer esta estructura nos ayuda a organizar las ideas, a organizar la información, porque como dijimos, la escritura es un proceso cognitivo, como lo señalamos en el primer consejo con el que iniciamos este seminario de hoy. Y luego, en la última etapa, momento, fase, es la etapa de la revisión del texto. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Aquí es cuando nosotros debemos revisar todo el texto para verificar elementos o aspectos ortográficos y de redacción, si a lo mejor se me pasó una tilde que no la coloqué o que no debía ir y se la debo eliminar. ¿Cómo está ese proceso de organización, de introducción, desarrollo y conclusión? Si se aplicó para cada una de las secciones de ese artículo científico, el contenido, si se mantuvo el mismo contenido o a lo mejor incorporé alguna información que no es necesaria y que en vez de ayudar, lo que hace es que confunde. Todos esos aspectos nosotros los debemos verificar en ese proceso de revisión. Por favor, recuerden apagar los micrófonos. Gracias. Entonces, aquí tenemos las etapas, momentos o fases del proceso de producción escrita. Entonces, ¿cuál es mi primera recomendación? Esta, que apliquemos este proceso porque nos va a permitir organizar lo que nosotros tenemos que escribir. Escribir un artículo científico no es tarea fácil, tampoco es imposible. Y para nosotros escribir un artículo científico debemos tener tiempo, disposición y conocimiento, porque de lo contrario el artículo no va a salir y sucede lo que le sucede a muchos conocidos y amigos. Lo empecé, pero no lo he terminado, porque no tengo tiempo, porque hay otras prioridades y es la verdad, hasta a veces a uno mismo le ha ocurrido. ¿Estamos claros? Espero que hasta ahora estemos claros. Seguimos con el segundo consejo. ¿Cuál es mi segundo consejo? Tener claro el propósito del artículo científico, que se deriva de las etapas que acabamos de explicar. Es decir, el para qué. Es darle una respuesta a ese para qué. Y todos nosotros sabemos que el propósito de un artículo científico es comunicar los resultados de una investigación de manera precisa, clara y breve. ¿Por qué? Porque el artículo científico está limitado en cuanto al número de páginas, tiene unas características bien particulares, una estructura que va a depender de qué, del tipo de artículo que yo seleccione y de los tipos de artículos que la revista que yo escogí acepte. Entonces, todos esos elementos son importantes tenerlos presentes y considerarlos cuando estamos en ese proceso previo a la redacción del texto que conformará mi artículo científico. Seguimos ahora con el tercer consejo. ¿Cuál es mi tercer consejo? Procurar que el artículo científico sea riguroso en cuanto a su contenido y original en cuanto a la forma de presentar ese contenido. Aquí estamos dando una respuesta más específica al qué. Por lo tanto, el lenguaje que yo voy a utilizar en el artículo científico es un lenguaje que debe ser formal, objetivo, preciso y claro. En respuesta y en atención a qué? A la disciplina o al área del conocimiento a la que pertenezca ese tema,
sobre el cual yo estoy escribiendo el artículo científico. Entonces debemos ser rigurosos. ¿Rigurosos en cuanto a qué? Al tipo de fuente que estamos revisando. Eso es clave y es fundamental. Debemos ser originales en cuanto a qué? A la forma como vamos a plasmar y a plantear la información del artículo científico. Puesto que todo artículo científico, indistintamente del tipo que éste sea, debe ser original. Todos, porque no puede haber un artículo científico que presente una información igual a otro que ya lo publicó, porque no te lo van a aceptar, porque vas a perder el tiempo. ¿Qué buscan los editores? Buscan propuestas innovadoras, originales, distintas. ¿Para qué? Para publicarlos en su revista y sea una primicia. Por ejemplo, el tema sobre el cual yo he venido trabajando en estos últimos años y que fue producto de mi tesis doctoral, yo trabajé la escucha. Y para el año 2016, que fue el año en el cual yo presenté mi tesis doctoral sobre la escucha como habilidad comunicativa y lingüística, muy pocas investigaciones había en ese entonces enfocadas en el estudio de nuestra lengua materna. En cambio, sí había muchas investigaciones de la escucha relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua y una lengua extranjera. ¿De qué me he dado cuenta en estos 10 años que han pasado? Que ya el tema de la escucha se ha ido incorporando. Ya hay investigadores que se han interesado en ese tema. Por lo tanto, hoy en día escribir sobre la escucha es un tema que hay mucho que decir y es un tema sobre el cual los editores les interesa y será un artículo que probablemente puede ser publicado, por supuesto, luego de que pase por el proceso de arbitraje. Por ejemplo, sobre la comprensión de la lectura, que es un tema sobre el cual se ha escrito muchísimo. Hay hoy en día miles y miles de artículos, pero cada autor le da un enfoque distinto y eso es lo que lo hace original. Entonces la originalidad tiene que ver no con el tipo de artículo, sino con el enfoque que se le da al tema. ¿Estamos claros? Entonces aquí en el tercer consejo, en cuál es el énfasis que debemos darle al manejo del contenido basado en fuentes que sean fuentes oficiales, fuentes que sean de fuentes primeras, fuentes que no vayan, en donde la información haya sido validada. Es decir, su fuente principal tiene que ser artículos científicos. Y para ello entonces, ¿a quiénes recurrimos nosotros? A las bases de datos, a los repositorios, a los índices, en donde aparecen artículos de revistas que han publicado sobre ese tema, porque ha pasado por un proceso riguroso de evaluación, de validación, de arbitraje. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de construcción del contenido, tenemos que leer, investigar, leer, investigar, investigar, leer, investigar, leer. ¿Y sobre qué vamos a investigar? Sobre el tema en bases de datos, en repositorios, en índices que nos den información o que nos presenten artículos de revistas que se rigen y que han sido identificadas como revistas de calidad. Entonces, esto es fundamental. Nuestras principales fuentes deben ser artículos científicos. Entonces, esto es en cuanto al segundo consejo. Perdón, tercer consejo. Entonces, continuamos. Cuarto consejo. Esto es también necesario y esto forma parte de nuestro compromiso y responsabilidad como investigadores. Debemos identificar y mencionar debidamente
de la forma correcta, según lo determine la revista en sus normas, las fuentes que fueron utilizadas para la elaboración de ese artículo científico. Y por supuesto, debemos respetar la confidencialidad en el uso de la información cuando así el caso lo requiera. Entonces, hay que citar cuando tengamos que hacerlo. ¿Y qué tipo de citas recomendamos? Las citas parafraseadas, porque recordemos que los artículos científicos tienen una extensión de número de palabras, número de caracteres o número de páginas, y si usted en un artículo científico coloca muchísimas citas textuales y resulta que al pasar el programa del antiplagio, como por ejemplo Turnitin, así usted haya utilizado la regla para hacer de forma correcta la cita textual, Turnitin se lo va a considerar como dentro del índice de similitud. Entonces, si el índice de similitud es muy elevado, la revista le puede rechazar su artículo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Más que citar textualmente, parafrasee, explique con palabras propias, traduzca, explíquelo de una forma más sencilla, más clara, lo que a usted le interesa resaltar de esa fuente que va a utilizar en su artículo científico. Entonces, esto forma parte ¿de qué? De la ética que debe tener todo investigador. Y si yo quiero que me citen, yo debo citar. Porque recordemos que en la gran mayoría de las investigaciones siempre hay alguien que previamente algo realizó, algo aportó acerca de ese tema. Entonces vamos a cumplir, vamos a respetar el trabajo que hizo el otro, así como también en su momento nosotros quisiéramos que valoren el nuestro. Seguimos ahora con nuestro quinto consejo, que también nos lleva a las fases, momentos o etapas del proceso de la escritura. Debemos conocer a la audiencia a la que se dirige el artículo, es decir, el a quién. Si yo voy a publicar un artículo en una revista que es para lingüistas, por supuesto que el manejo del lenguaje, del discurso, será de tal manera que esos especialistas van a comprender de lo que yo allí estoy hablando, estoy planteando, estoy escribiendo. Pero si yo voy a publicar en una revista que tiene una línea editorial multidisciplinar o una línea editorial en la que pueden leerlo maestros, por supuesto que el lenguaje que voy a utilizar, así como debe ser objetivo, preciso y claro, también debe ser un lenguaje que sea sencillo, que todo lector de esa revista lo puede entender. Esto es clave y esto es también esencial. Por favor, recuerden los micrófonos. Gracias. Entonces, aquí estamos hablando del a quién. Y aquí tenemos algunos ejemplos de revistas científicas en donde nosotros quisiéramos publicar y por supuesto debemos adaptarnos a la línea editorial de la revista y al público al cual éste está dirigido. Aquí tenemos la revista Comunicar, una revista cuya línea editorial está enfocada al área de educación y de la comunicación. La revista Perfiles Educativos, su enfoque es educativo, así como también es la revista Educar y la revista Magis. Entonces, debemos adaptar el artículo a nuestra audiencia. Y por esa razón hay que conocerla y cómo la conocemos revisando en la revista cuál es la audiencia a la cual esta está dirigida. Seguimos con el consejo sexto. Sexto consejo desde la experiencia
como de la escritura. Hay que estructurar el artículo según el tipo de artículo que hayamos seleccionado. Recordemos que el tipo de artículo que toda revista científica acepta y que algunas solo es ese tipo el que acepta, es el artículo tipo informe de investigación, que tiene la estructura de introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Esas son las secciones, esa es la estructura que sigue un artículo del tipo informe de investigación, es decir, la estructura es muy similar al informe de investigación que nosotros entregamos producto de un trabajo de grado, ya sea de especialización, maestría o doctorado. Entonces, el artículo tipo informe de investigación tiene esa estructura y yo debo organizar mi artículo de acuerdo con esa estructura. Ahora, si es un artículo tipo ensayo, este también tiene una estructura muy similar, pero se adapta a la estructura que les recomendé al inicio: introducción, desarrollo y cierre. Si vamos a hacer un artículo tipo revisión, sea sistemática, sistematizada, bibliográfica, de igual forma, estos tienen una estructura, vamos a respetarla. ¿Y cuáles son mis principales modelos para yo hacer mi artículo y en atención al tipo que yo seleccioné? La propia revista donde yo quiero publicar. ¿Qué debería hacer yo? Descargar distintos modelos que asuma ese tipo de artículo, y eso me ayuda para yo guiarme y hacer los ajustes respectivos, y allí estoy ganando. Entonces, ¿cuáles son mis principales modelos? Los que voy a descargar de la revista donde yo quiero publicar. Ellos me dan pistas, ellos me ayudan, ellos me colaboran. Entonces, eso yo lo debo hacer. Esa es mi recomendación dentro de este consejo que dice estructurar el artículo según el tipo seleccionado. Continuamos ahora con el séptimo consejo. El séptimo consejo también tiene que ver con el proceso de redacción del artículo científico. Hay que cumplir con los aspectos básicos de la redacción científica, que implican precisión, claridad y brevedad. Esto no es más que saber que la precisión me permite ubicar o utilizar la palabra que exprese lo que exactamente yo requiero expresar. Entonces aquí debemos evitar utilizar palabras que no son precisas, como por ejemplo adverbios o adjetivos como mucho, grande, superior. Eso no es preciso, es muy impreciso. Debemos utilizar un lenguaje objetivo y eso me garantiza que la precisión. Por supuesto, tampoco se recomienda que usemos un lenguaje rebuscado. No, vamos a utilizar un lenguaje sencillo y sobre todo si la audiencia a la que está dirigida esa revista puede ser cualquier público, y si queremos que nuestro artículo sea comprendido, vamos a escribir con precisión y por supuesto, como vamos a ver ahora, con claridad. ¿Qué implica escribir con claridad? Y implica expresar las ideas con una redacción clara y directa y un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico común en el español? Sujeto y predicado. Núcleo del sujeto, núcleo del predicado, y sobre ese núcleo del sujeto están las demás palabras que lo modifican, y de la misma forma, en el caso del núcleo del predicado, están las
palabras, los grupos de palabras que lo modifican y hacen que esa oración, esa idea esté expresada de la manera más clara posible, más entendible posible. Y por supuesto, otro de los puntos claves tiene que ver con la brevedad. ¿Qué implica la brevedad? Vamos a decir lo que exactamente se requiere decir. No vayamos a presentar información que no es relevante. Por ejemplo, en el caso de la sección método, que es cuando nosotros describimos cómo fue el proceso de elaboración de los resultados o cómo obtuvimos los resultados, hay personas que, así como se hace en el caso de los informes de investigación, producto de los trabajos de posgrado, en la sección método, allí es muy frecuente encontrar a nuestros estudios el enfoque cualitativo, el cual según tal autor es tal cosa y tal cosa. Adicionalmente, el otro autor nos dice tal cosa y tal cosa. Eso no es necesario. Recuerden que el artículo tiene un límite de páginas, de palabras, de caracteres, y no debemos decir lo que no es necesario ni se nos está exigiendo. Entonces, por eso hay que tener presente, nuevamente lo resalto, la precisión, la claridad y la brevedad. Y la mejor manera de nosotros poder cumplir con esto es con la práctica de la escritura. El problema fundamental o el problema o lo que nos impide muchas veces poder cumplir con esto, que no es tan complejo, es la falta de práctica. No escribimos, sino que lo hacemos en medidas extremas. Y cuando nos vemos en la necesidad, nos damos cuenta de que nos resulta más complejo de lo que realmente es. Por ejemplo, yo que soy profesora de español, yo considero que aprendo a escribir todos los días, porque cada vez que yo escribo un texto, lo escribo con un propósito distinto y a una audiencia diferente. Entonces, cada vez que me siento frente al computador, estoy aprendiendo a escribir ese texto que anteriormente no lo había hecho, porque escribir es una habilidad comunicativa y lingüística como lo son hablar, escuchar y leer, que se aprende con la práctica. No hay otra forma, no hay otra manera. Algo que a mí me ayuda también mucho a reforzar la práctica. Mientras más yo lea, más información tenga, eso amplía mi léxico y me favorece ese proceso de producción escrita. Lo cual no significa que leer me ayuda, que si yo leo mucho voy a aprender, yo escribo muy bien. No, yo puedo leer mucho, pero si yo no escribo, no lo voy a hacer bien. Entonces, si las dos las complementamos y las utilizamos, ya veremos que los resultados cada vez van a ser mucho mejor. Seguimos ahora con el siguiente consejo. El octavo consejo. ¿Hacia dónde apunta este octavo consejo? Hacia la etapa, momento, fase de revisión. Cumplir con las normas gramaticales y ortográficas del español, así como con las propiedades del texto. Cumplir con las normas gramaticales, por supuesto que es importante. Si no lo sabíamos, en el año 2010 hubo unos cambios muy mínimos, pero los hubo en cuanto a la ortografía del español. Es importante conocer nuestra ortografía, es importante manejar nuestra gramática, pero no es que vamos a estudiarla y a memorizarla como tal, no. Vamos a revisarla y a practicarla, porque como les digo y se lo repito, la mejor manera
en la que yo puedo aprender a escribir es enfrentándome a la escritura. Es la práctica de la escritura lo que me enseña a hacerlo cada vez mejor y que sea mucho más fácil. Entonces, cuando nosotros escribimos, debemos ser muy respetuosos, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos errores ortográficos, estamos irrespetando a nuestro lector. Imagínense ustedes un artículo que lo enviemos a una revista, si el editor se da cuenta que hay errores ortográficos, ese artículo lo va a negar. De inmediato le va a escribir al autor que ese artículo no lo van a aceptar y no les van a dar ninguna otra oportunidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, porque el primer evaluador de nuestro artículo es el editor. Y si el editor lo reprueba o no lo acepta, debemos buscar o acudir a otra revista. Entonces debemos garantizar que nuestro artículo va a ser revisado y aceptado por nuestro editor. ¿Y cómo lo hacemos? O uno de los primeros pasos es cumpliendo esas normas ortográficas, esas normas gramaticales y, por supuesto, las propiedades que conforman al texto escrito o también al texto oral. Esas propiedades, ¿cuáles son? La adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿A qué se refiere la adecuación? A que el texto esté adaptado a la situación comunicativa. Es un artículo científico, es una escritura formal, hay que escribir de esa manera, es un artículo científico, hay el manejo de una información de una forma determinada según la estructura del artículo científico, ahí estamos atendiendo a la adecuación. En cuanto a la coherencia, tiene que ver con el significado global de ese texto. Si yo estoy escribiendo sobre la escucha y en todo el artículo, desde el título hasta la referencia, yo mantengo que el tema de desarrollar la escucha, allí yo estoy cumpliendo con la coherencia. Y la cohesión, que está muy relacionada con la coherencia, esa cohesión me permite enlazar, relacionar oraciones dentro de un mismo párrafo y párrafos con otros párrafos. Por eso es que la cohesión me ayuda a construir y a darle sentido a la coherencia, porque la cohesión me ayuda a ese significado global. Entonces, cuando nosotros escribimos un texto, debemos ser muy cuidadosos, meticulosos y respetuosos con las normas gramaticales, las normas ortográficas y, por supuesto, lo que corresponde a las propiedades del texto. Adecuación, coherencia y cohesión. Permítanme que estoy viendo algunos mensajes en el chat. Vamos a ver si podemos responder. Rosa Indira me dice que no escucha. ¿El resto no escucha? Sí, sí se Sí, le escucha. Sí se escucha, normal. Sí se Sí se escucha. escucha, sí se escucha. Perfecto, Sí perfecto. se Se escucha. escucha, doctora. Gracias, gracias, muy Gracias, amable. muy amable. Hay Se ratos que se escucha. entrecorta. Ajá. Ok, perfecto, seguimos. Entonces continúo recordemos por favor los micrófonos para que no haya interferencia. Ajá, no. Noemí, si tienes alguna pregunta, la Sí, dejamos por favor para el final, ¿te parece? ¿O muchas gracias, considera que es doctora. importante, o considera que es importante formularlo en este momento? Para el final, doctora, muchísimas Ok, gracias. perfecto. Gracias a ti, Noemí. Seguimos entonces. Ajá, vamos ahora al noveno consejo. ¿Cuál es mi noveno consejo? ¿Hacia dónde apunta? Aquí ya estamos con el proceso de publicación de la revista. Los 8 primeros consejos apuntaban hacia el proceso de redacción del artículo. Ahora, de aquí en adelante,
apuntan hacia el proceso de publicación del artículo. Entonces, mi noveno consejo que dice, y esto es fundamental, y esto es lo más importante del proceso de publicación de un artículo científico. Hay que seguir las pautas de la revista científica seleccionada. Si la revista científica le dice a usted que el número máximo de páginas es 10, usted no se puede pasar de ese número porque al enviar el artículo, el editor le va a rechazar el artículo. Si la revista le dice que el número de palabras del título del artículo debe ser 12 y usted le coloca 20, el artículo se lo van a rechazar. Y así sucesivamente con cada una de las normas en cuanto a número de palabras, estructura del resumen, el número de páginas, cómo citar, cómo hacer la referencia, tamaño de esta, todos esos elementos de forma, la revista los resalta en las normas y por lo tanto hay que cumplirlos. Si hay alguna norma con la cual usted no esté de acuerdo, cambie la revista. Usted no va a hacer que el editor cambie la posición de la revista por la suya. Entonces, esto es importante acatarlo. Aquí es cuestión de cumplir. Si la revista dice esto, usted tiene que hacer eso. Porque si usted no está de acuerdo, vaya a otra revista. No hay otra opción. Entonces, esto es esencial. Esto es fundamental. De hecho, que recomiendo que hagan una lista de chequeo y van verificando después de que usted considere que el artículo está listo, verifica. Cumplimiento número de páginas, perfecto. Número de palabras del título, perfecto. Y así hasta que chequea y verifica que todo se cumplió y ese es el momento en el cual procede a enviar el artículo a la revista. Entonces, esto es esencial. Siguiente consejo. Sería nuestro 10º consejo. Este 10º consejo, ¿qué nos recomienda? Hay que revisar y editar el artículo durante el proceso de redacción. Cuando yo estoy escribiendo cualquier texto, yo acostumbro, por ejemplo, me siento hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Por supuesto que es importante que durante esa cantidad de horas que estamos frente a un computador, hay que levantarse, salir, tomar agua, pero a veces uno está tan metido en el asunto que se le olvida, pero los médicos nos regañan, nos llaman la atención. Entonces hay que ayudarnos y colaborar también con nosotros. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso, hoy coloco primera versión, artículo la escucha, o artículo la escucha, y coloco número 1. Mañana domingo me levanto y como a las 2 de la tarde me siento y abro ese documento que guardé ayer y lo titulo ahora con número 2 y sobre ese escribo y de seguro que voy a revisar de nuevo lo que escribí ayer y voy a hacer cambios. Porque durante ese proceso de redacción yo también voy revisando bases de datos y voy revisando al principal motor de búsqueda que es Google. En Google uno encuentra todo. Y en Google Académico, que es más específico y nos interesa a nosotros, porque ahí es donde aparecen las revistas científicas o los artículos publicados en revistas científicas, de seguro que algo nuevo puede aparecer, porque ese día, mientras ese proceso de búsqueda o de rastreo no se encontró. Pero durante todos los días que yo esté sentada escribiendo el artículo, yo voy revisando a ver si encuentro otras fuentes y eso hace que revise el texto que estoy produciendo.
Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para ir haciendo cambios, incorporaciones, eliminaciones, ubicación de un párrafo que lo había colocado al inicio de la introducción, ahora lo coloco como tercero y construyo el primero. Todo ese proceso de revisar y editar lo hace el autor del artículo, porque la escritura es un proceso recursivo, es un proceso de constante revisión. Por lo tanto, hay que leer, leer y releer con mucho cuidado, con mucho detenimiento, todo lo que estamos escribiendo. Porque a lo mejor nos damos cuenta, este párrafo tenía la palabra cuidado, y el segundo, en la primera oración de este párrafo está la palabra cuidado, y me doy cuenta que en la última oración la repito. Vuelvo a leer, a ver qué cambio para que no esté la misma palabra 2, 3 veces en el mismo párrafo. Eso, señores, es escribir. Es un proceso recursivo de constante revisión, puesto que la revisión es uno de los procesos más importantes de la redacción científica. Si usted no revisa lo que está escribiendo para enviar a una revista científica, de seguro allí algunos detalles se le pueden escapar, a lo mejor no serán tan graves, a lo mejor sí serán graves y le pueden rechazar su artículo. Entonces la revisión es clave durante el proceso de producción de un artículo científico. La revisión es clave para todo lo que implica el proceso de escritura, porque afortunadamente, por sus características, la escritura lo permite. En cambio, el hablar no. Cuando nosotros hablamos, decimos, y si nos caímos en cuenta que lo que estábamos diciendo no era así, bueno, rectificamos o lo dejamos. Pero la escritura hay que ser cuidadoso, porque recordemos que nuestro lector no lo vamos a tener al lado. Y cuando nosotros escribimos, debemos escribir, debemos ser también lectores, no solo escritores, para que no suceda lo que les estoy comentando. Bien. Ahora seguimos con el 11º consejo. Este 11º consejo también tiene que ver con el proceso de publicación. Y aquí yo los invito a que tenemos que ser pacientes mientras esperamos el resultado de la revista científica. Publicar un artículo científico o ese proceso editorial que se debe cumplir o que realiza el editor y todo su equipo editorial para publicar una revista que tiene 6, 10, 15 artículos, es un proceso muy meticuloso y que lleva tiempo, y además depende de otros. ¿De quién depende fundamentalmente? De los árbitros. Porque los árbitros son los que validan, los que reconocen esa publicación. Y sin los árbitros la revista no existiría, porque ellos son los que le dan la objetividad, la precisión y validan que eso puede ser compartido o puede formar parte del conocimiento científico, puede ser divulgado. Entonces, por lo tanto, ese proceso no es que usted envíe el artículo hoy y la semana próxima ya le van a decir, listo, va a ser publicado. No, puesto que hay que cumplir con una serie de pasos en donde intervienen los árbitros, el corrector de estilo, el diagramador y el administrador del Open Journal System, que es el sistema que hoy en día la gran mayoría de revistas científicas utilizan para cuando su revista es electrónica. Entonces es un proceso muy, muy complejo donde hay que atender una cantidad de pasos, por lo tanto hay que ser pacientes. Y si es una revista en la que muchos están interesados en publicar, mucho más. Entonces hay que ser paciente y hay que atender las recomendaciones que aparecen en la página de la revista en la que usted desea publicar.
porque esa información del proceso de arbitraje debe estar presente en la página de la revista. Allí la revista debe indicar cómo o en qué consiste ese proceso de arbitraje. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente y muy claro. Entonces, hay que ser paciente y además debemos prepararnos ¿para qué? Para recibir comentarios y críticas constructivas de nuestros árbitros y del editor. Porque estas críticas siempre uno las debe ver como críticas que nos van a ayudar a ¿qué? A hacer ajustes necesarios en la investigación. Sin embargo, a veces hay árbitros de árbitros, como hay árbitros que son árbitros que quieren colaborar porque el tema es interesante, porque es un tema de actualidad. Ajá, por favor, el micrófono. Listo. Ajá, entonces, tenemos que prepararnos para eso, ser cuidadosos, revisar y atender a dichas observaciones. Porque cuando nosotros, si el artículo es considerado como publicable, pero con modificaciones, nosotros debemos atender esas modificaciones, enviarlo nuevamente al editor, él nos establece el lapso y él valida y verifica si los cambios que recomendaron los árbitros fueron realizados o no. De todas maneras, todo este proceso bien clarito lo vamos a ver en el curso que se está programando para iniciar a partir del lunes 29 de enero. Entonces, estos puntos son claves en este 11º consejo. Y como 12º consejo y último, tenemos, luego de que nuestro artículo fue validado, aprobado y publicado, ¿qué es lo que debemos hacer? Compartirlo. ¿Para qué? Para divulgar ese conocimiento científico. ¿Con quiénes o a quiénes? A nuestros estudiantes, a nuestros colegas, amigos y toda aquella persona interesada en el tema. Entonces aquí nosotros favorecemos al proceso de la divulgación. Entonces hay que compartir lo que escribimos, porque lo que no se publica no existe. Esa es una verdad inobjetable. Porque la única forma en la que ustedes lo puedan citar es cuando el conocimiento ha sido compartido. Y la mejor forma de nosotros compartir el conocimiento es a través de las revistas científicas, porque ellas validan, certifican la calidad de ese conocimiento que nosotros estamos presentando en el artículo científico. Y para cerrar, les comparto este pensamiento que a mí me encanta porque nos dice algo muy sencillo, pero es la verdad. Esto lo dijo esta escritora, filósofa, activista política y feminista, Simone de Beauvoir. ¿Qué nos dijo ella? Escribir es un oficio que se aprende. Escribir es un oficio que se aprende a escribir escribiendo. No hay otra. No hay otra forma, no hay otra manera, así como también lo podemos aplicar al resto de las habilidades comunicativas y lingüísticas. Leer, escuchar y hablar. Y aprovecho el espacio para invitarlos a inscribirse en el curso Taller Internacional, Redacción y Publicación de Artículos Científicos con apoyo de la inteligencia artificial a cargo de nuestro estimado Legner Coronel y quien les habla, y que lo iniciaremos el día lunes 29 de enero de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche, hora Perú, y se van a hacer 7 encuentros síncronos
29 de enero y en febrero 2, 5, 9, 12, 16 y 19. Los días serán viernes y lunes en el horario ya indicado y que aparece en pantalla. Entonces, a los interesados, a quienes quieran conocer un poco más de lo que hoy les compartí en este seminario, serán bienvenidos a ese curso taller. Y ahora sí es el momento para preguntas o comentarios de parte de nuestros asistentes. Entonces vamos a dejar de compartir para chequear el, el costo. Escriben alguien de... Tú estás en el grupo de WhatsApp, Lilian, en los distintos grupos de WhatsApp que tiene Educate Perú. Ajá, si no estás, Lilian, de seguro en este momento te escribe. Entonces pregunta en el grupo de WhatsApp en el que estés y allí te contactan y te envían la información. Entonces vamos a chequear si hay alguna pregunta. Ajá, aquí pregunta Joan Silva, una pregunta que resulta muy, muy, muy interesante. Él señala, hay mucha publicidad para realizar publicaciones. Dicen que publican entre 30 y 40 días, incluso en Q2, Q3 y Q4. ¿Qué comentarios al respecto? Algunas recomendaciones. He escuchado las revistas verdes que son ellas. Ajá, fíjate, Joan, ciertamente que eso que tú allí señalas sucede. Y como les decía en una de las recomendaciones, publicar un artículo en una revista no es cuestión de 30 a 40 días. Es cuestión de 4, 5, 6 meses hasta de un año. Muchas veces esos llamados que le llegan a uno a través de distintas vías es porque hay debe haber algún tipo de pago. Entonces, la única manera en la que te den respuesta para que te publiquen en esa revista es porque debes hacer algún tipo de pago. ¿Cuál es mi recomendación? No lo hagas. La mejor satisfacción que puede tener uno es publicar su artículo bajo los parámetros que establece la revista. Que lo hagamos rápido en un mes, en mes y medio, no te lo garantizo. Pero cuando lo logres ya verás que la satisfacción va a ser mucho mejor y mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo hiciste tú mismo. No lo hizo otra persona. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar alerta con esos llamados porque muchas veces también aparecen las revistas depredadoras. ¿Qué son las revistas depredadoras? Aquellas revistas que te ofrecen villas y castillos, también tú tienes que pagar, pero resulta que son revistas que tienen un comité editorial fantasma, que uno no sabe quiénes son, no tienen no hay un conocimiento claro del editor, no aparece el editor, entonces hay que tener cuidado de caer en alguno de esos tipos de situaciones que no nos favorecen a nosotros como investigadores. Lo más sano, lo más recomendable y lo más ético es publicar en revistas que sean conocidas y en las que nosotros cumplamos con todo el proceso que se debe cumplir para nuestra publicación. Seguimos aquí con... Ajá. ¿Alguien más aquí? ¿Preguntas? Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta, comentario? Puede activar el micrófono y ser claro, preciso y directo. Ajá, Eliana, te escuchamos.
Buenas noches, doctora. Gracias por la aclaración de la revista porque realmente en estos días quise hacer una publicación y pues tenía bastante rato que la revista me había enviado cosas y todo y cuando quise publicar me estaban cobrando y no era una cantidad bastante grande. Entonces yo dije, wow, de verdad que es un trabajo bastante que hace uno y en vez de, o sea, no pretendo que me paguen, pero por lo menos que se publique porque también le estamos dando a la revista, digamos, esa parte para que ellos también ganen su audiencia, ¿no? Y es uno el que tiene que pagar. Otra cosa que le quería decir es que no había tenido la oportunidad de tener un curso, un taller con usted, me parece excelente. Y Gracias. me robé de usted del De la Facebook presentación. los roles de comunicación Ah, que me encantaron. No lo sí, conocía, loco, arquitecto, carpintero y juez. En verdad que correcto, me es encantaron. una experiencia muy, muy útil y que nos ayuda, sobre todo cuando nos sentimos trabados, que no sabemos cómo iniciar, cómo comenzar. Pero escribir, como le dije, no es tarea fácil. Sí, Escribir es un proceso complejo. Lo importante es que debes tener conocimiento y soltar todo eso, como hace el loco. Y luego empiezas a, ¿qué? A darle estructura. Y la única más, tú puedes hacer miles de cursos de redacción. Te puedes dar la persona mejor preparada y que ha publicado mayor cantidad de materiales. Pero si tú mismo no vives la experiencia, no vas a aprender a hacerlo. Esa es la verdad. correcto. Gracias, doctora. Otra pregunta para cerrar. Estoy en una propuesta ahorita de hacer un libro. ¿Alguna recomendación que me podría dar? Y muchas gracias. Ajá, pero para tú hacer un libro del cual tú seas la única autora, Bueno, he visto, gracias por eso, porque de verdad he visto varios libros que hay colaboración, pero realmente ahorita no cuento con otras personas que yo conozca que se ofrezcan a decir, bueno, hagámoslo juntos, porque inicialmente empecé un libro hace 2 años, pero pues fue un trabajo que hice con una abogada y era de blanqueo de capitales aquí en Panamá, que se da mucho el blanqueo de capitales y ¿ok? era con las monedas virtuales. Entonces, yo como soy también contadora, manejo la parte de las monedas virtuales y todo eso, pero la parte ya de blanqueo de capitales se me hacía muy difícil. Y mi compañera se fue del país, pues quedé sola. Pero ahorita estoy más metida porque yo soy metodóloga y estoy más Ujú. metida es con el tema de investigación. Entonces, me voy más por el tema de educación. Y sí quisiera trabajar con el tema de educación, pero pues ahorita no tengo colaboradores, pero sí quisiera iniciarlo. Ah, pero ¿y qué te parece el blanqueo de capitales aplicado al campo educativo, como enseñar a los docentes o a los niños todo lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales? Eso sería un reto. Podría ser aplicado, sí. De Ujú. hecho, en esa oportunidad también nos llamó una revista, pero la profesora que nos daba las tutorías nos dijo que la revista no era muy buena, no tenía mucho tráfico. Total que ese proyecto se quedó así. Y pues ahorita quisiera retomar para hacer un libro. Bueno, por eso te digo, ya que aquella propuesta con tu otra compañera no se dio, por las razones que estas fueron, y tú tienes el conocimiento, la formación, entonces para que no ocurra el blanqueo de capitales, debe haber educación. Y el mejor sitio donde se puede comenzar es en las escuelas. Entonces creo que pudieras enfocar el libro hacia la enseñanza del blanqueo de capitales en las escuelas. Ah, bien. Muchísimas gracias por sus Pudiera, recomendaciones. pudiera ser si tú eres la única autora. Y si consigues a otros autores que te colaboren, bueno, excelente. Pero me parece que es un tema interesante, necesario y fundamental. Ujú. Bien, voy a robarme un espacio de los compañeros que están acá con el permiso y me disculpan. Hay algunos libros, doctora, que he conseguido en internet
que son electrónicos, pero me llama mucho la atención últimamente es que esos libros electrónicos no tienen fecha. A la hora de citar, ¿cómo hace uno con esos libros electrónicos? Se coloca sin fecha, S.F. Y esos libros no caducan. Acuérdate que eso es relativo. Depende del tipo de información que tú estés presentando. En el campo de la medicina, la información va cambiando, va variando, pero en el campo de las ciencias sociales, humanidades, hay información que se ha mantenido durante muchos años y todavía sigue estando vigente. Ah, bien, entiendo. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a los compañeros por el espacio. A la orden. Tiene la mano levantada Juan Obando. Es el Juan Obando que yo conozco. Así es, Yaritza, es el Juan Obando que tú conoces. Ay, hola Juan Obando, un placer, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora Yaritza, ¿cómo le va? Bien, gracias. Encantado de verte, Yaritza, y encantado también con tu presentación que refleja toda la formación que tienes en el área de lingüística, sobre todo en la fluidez de la que comunicas tus ideas, que estuvo genial. Y como un abreboca para el taller que vas a dar, está excelente. Ok, gracias Juan Obando, muy amable por tus palabras, agradecida. Sí. Tengo una pregunta y una un comentario. Invitación a que veas el chat, Yaritza, porque hay una serie de preguntas bien interesantes que los participantes han colocado. Pero yo tenía una pregunta específica, ¿tú conoces cuál de las revistas de nuestra universidad o de otras universidades o de otras instituciones dentro del país están indexadas en Scopus? ¿Alguna de las nuestras lo está? No, ninguna de las nuestras está hasta el momento. En Scopus hay revistas de la Universidad del Zulia, que es sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Tenían varias, pero algunas de ellas fueron desincorporadas por problemas de dudosa procedencia. Pero hay otras que sí quedaron. Exactamente el nombre de la revista no lo tengo en este momento, lo puedo averiguar y te puedo informar. Vale. Había discutido hace algunos meses atrás con el doctor Tulio Ramírez, coordinador del doctorado de la UCAP, y él me había informado que estaba una revista de la Universidad Central de Venezuela, creo que de la Facultad de Educación, pero en la cual no se venía publicando desde hace un tiempo, en el área de ciencias sociales, quiero decir. Pero, sí, así es. Sí, hay que entonces motorizar. Producto de toda la situación que bien sabemos sucede en nuestro país. Claro que sí, lamentablemente eso ha ocurrido y bueno, la única forma, o muchas de nuestras revistas se han mantenido a pesar de todo por el trabajo del grupo, del editor y del equipo editorial, fundamentalmente. Sin los editores, las revistas y sin el apoyo que reciben, por supuesto, también de los árbitros, las revistas no existen, porque son tres protagonistas principales de una publicación científica: autor, editor y árbitro. Y entre los tres debe existir un apoyo, una relación inseparable, porque sin ellos las publicaciones científicas desaparecen. Así es la realidad. Bueno, muchas gracias, Yaritza. Buenas noches. Gracias, y revisa Juan el chat Juan. porque, por nada, gracias a ti, Yaritza. Hay unas preguntas bien interesantes en el chat, no te las pierdas. Sí. Hugo Ferro, doctora, tengo un artículo ya elaborado. ¿Qué revista me recomienda para publicarlo? Fíjate, Hugo, mi principal recomendación es, si puedes hacer el taller, el curso taller que iniciamos el lunes, excelente. Allí te podemos dar muchas tips y recomendaciones para que veas en dónde tú puedes publicar tu artículo. De todas maneras, en primer lugar, tendría que saber el tema, el enfoque, para entonces poder recomendarte
una revista para que lo publiques. Bien. Por aquí pregunta Lourdes, ¿publicaciones en LinkedIn se consideran publicaciones científicas? No, a menos de que en LinkedIn coloquen un enlace de algún artículo que fue publicado en una revista científica. Pero las publicaciones científicas son las que se presentan en las revistas científicas. ¿Por qué? Porque ellas han pasado por ese proceso riguroso y meticuloso de arbitraje. ¿Existe un nivel específico para publicar en una revista que tenga una categoría superior o de alto nivel? Más que nivel específico, en primer lugar, como les dije, tienen que atender las normas de la revista y en segundo lugar, que el artículo esté bien fundamentado y bien realizado para que pueda pasar por el proceso de arbitraje y aprobar. Y por supuesto, la experiencia. La experiencia es la que nos ayuda a hacer todo. No es común que una persona que jamás haya publicado una revista pueda publicar en una revista que esté en Scopus. Por ejemplo, no es común, lo cual no significa que no pueda ocurrir. Entonces hay que empezar a formarse, hay que empezar a publicar en nuestras revistas, que también hay artículos muy buenos, porque a veces todo el mundo quiere publicar en Scopus. Scopus es lo máximo, pero he leído artículos en Scopus que no tienen el nivel para haber sido publicado en esa revista de Scopus. En cambio, he leído artículos de revistas de bases de datos nuestras que son tan buenos que pueden estar en cualquiera de esas bases de datos de alto impacto. ¿Cómo puedo saber si una revista es depredadora? Bueno, una revista es depredadora cuando te bombardean tus redes, tus correos, ofreciéndote que te van a ayudar a publicar, que envía tu artículo, envía tu investigación y luego vienen y te sacan las garras y te dicen, bueno, para publicar tu artículo tú tienes que pagar tanto y ese tanto lo tienes que entregar para tal fecha. Y cuando tú revisas la página web de la revista, te das cuenta de que la información allí no es confiable, no hay una claridad en cuanto a quienes conforman el comité editorial, en cuanto a la información del editor, es decir, hay información que se ve muy oculta y no clara. Esas son algunas de las características para identificar ese tipo de revistas depredadoras. La redacción científica es similar en medios virtuales o impresos. Por supuesto, toda la redacción científica es igual en cualquier medio donde se vaya a publicar, sea impreso, sea digital, sea electrónico. Otra de las preguntas. Ajá, en el taller, ¿cuál es el temario y en qué nos ayuda la inteligencia artificial? Generalmente en los grupos de WhatsApp, Edúcate Perú, cuando promociona un taller, él no solo promociona quiénes vamos a dictarlo, sino el temario de dicho taller. Entonces, si te encuentras palomino en alguno de los grupos de Edúcate Perú de WhatsApp, verifica o si no solicita, que con gusto te envían la información y la parte de la inteligencia artificial la va a trabajar nuestro estimado Legner Coronel. En el temario aparece la información respectiva de lo que se daría de información general relacionada con la publicación y la información que trabajaría Legner desde la inteligencia artificial. El curso ofrece algunas revistas. Si ustedes facilitan el tema, nosotros le recomendamos revistas, pero usted tiene que facilitarnos el tema para entonces nosotros, a partir del tema y el enfoque, podemos identificar cuál pudiera ser la línea editorial para entonces recomendarles las revistas. Pedro Camejo,
Por aquí César Camejo, un placer. ¿Qué ocurre cuando el artículo, igualmente César, cuando el artículo no cumple con los parámetros por múltiples factores, pero después descubres que ese artículo rechazado sí fue publicado y algo maquillado por la revista? Gracias de antemano. Ajá, lo que entiendo de lo que plantea César es que el artículo fue rechazado, pero después lo publica con el nombre de otra persona. ¿Es eso? ¿Estás conectado, César Camejo? Es lo que entiendo. Bueno, si la persona tiene cómo comprobarlo, perfectamente la persona puede hacer el reclamo ante el editor de la revista y el comité editorial, si es lo que yo acabo de explicar, porque no queda muy claro en la descripción. Si está César presente, nos gustaría que nos explicaras la situación. ¿Cómo hace uno para saber qué revista está aceptando artículos para poder saber los aspectos que pide? Fíjate, aquí no es que qué hace uno. Lo primero que lo que debemos saber es el tema y el enfoque que tú le vas a dar el tema. Y luego a partir de allí empezamos a ubicar la revista. Decirte en este momento, si sabemos el tiempo que va a durar esa revista en darte respuesta, no lo sabemos. La única forma de saberlo es escribirle al editor y que él te indique aproximadamente cuál es el tiempo que tardarían en darte respuesta. Como les decía, ese tiempo puede ser 4 meses, 6 meses, 9 meses o hasta un año. Hay casos de casos. Porque soy estudiante, ok, ¿podría enviar su correo, doctora? Sí, el correo yo lo escribí está en la presentación, pero ya lo anoto, ya se los envío vía chat. Relación con las normas APA. Bueno, me imagino que recuerden que las normas APA son unas normas que muchas de nuestras revistas, sobre todo el área de ciencias sociales y humanidades, la utilizan. Y si la revista indica que las normas APA son las que sigue, sobre todo para la citación y referencia, tú tienes que asumir las normas APA. Generalmente para la revista científica, en cuanto a normas APA, lo que se considera es citación y referencia, porque los demás elementos de forma, recuerden que la revista tiene una diagramación muy particular y eso puede variar. Que si interlineado, márgenes, eso, si la revista tiene diagramación doble columna, por supuesto que allí nos sirve o no funciona lo que nos indica normas APA. Entonces, generalmente, normas APA, para efecto de la revista científica, lo que se considera es lo relacionado con la citación y con las referencias. Entonces, bueno, creo que con esto ya respondí las preguntas. Además, perfecto. Entonces, bueno, gracias a las 116 personas, bueno, no, 115 porque conmigo seríamos 116 que todavía siguen conectados. Nuevamente les hago la invitación para el curso taller que iniciamos el lunes. De todas maneras, Edúcate Perú siempre está promocionando ese curso taller. En caso tal de que en este momento no lo puedan hacer, estén pendientes a través de todas las redes, que en cualquier otro momento ustedes de seguro van a participar en él y nosotros vamos a estar muy contentos porque lo van a hacer. Así que gracias, muy interesantes sus inquietudes, sus preguntas y nos vemos en otro momento. Gladys, tiene la mano levantada, Gladys, y cerramos contigo. Sí, doctora, antes muchísimas gracias, doctora. A Doctora, la orden. unas preguntitas, por favor. Mire, ¿se puede publicar un artículo necesariamente con los datos estadísticos? O tengo unos escritos que he podido realizar
y quisiera publicarlo eso. Uno es eso, más o menos, ¿de cuántos dólares estaría costando una publicación en Scopus, doctora? Por favor. Ajá, fíjate, la respuesta a la primera pregunta, si hablas de datos estadísticos, es porque el enfoque que asumiste para esa investigación fue cuantitativo. Y allí ya sería un artículo que asume el eje del tipo informe de investigación. Ese artículo debe tener la estructura de introducción, método, resultados, discusión, conclusión y referencias. Debe tener la introducción. Todo eso lo vamos a explicar en el curso taller que iniciamos el lunes. Entonces, eso es lo que te puedo adelantar por ahora. Y para conocer más, nos vemos el lunes 29. Y con respecto a la otra pregunta, recuerden que las revistas deben ser de acceso abierto. ¿Ok? De hecho, la empresa que creó el sistema Open Journal System, o cuyas siglas son OJS, fue una empresa canadiense que en apoyo a la divulgación y en apoyo al acceso abierto, diseñaron ese sistema de manera gratuita. Ese es un sistema que todas las revistas que quieran elaborar, o todas las instituciones que quieran elaborar una revista, pueden tomar ese sistema y perfectamente lo pueden utilizar. Por ese sistema no van a pagar no van a hacer ningún tipo de pago, no tienen ningún tipo de costo porque es gratuito. Entonces, las publicaciones científicas deben ser gratuitas. Ahora, sabemos también que hay revistas que cobran por descargar los artículos, pero resulta que uno se entera que esa revista no le paga a los autores ni a los árbitros que evalúan esos artículos. Entonces ahí es donde vemos esas contradicciones. ¿Cuál es el costo que pueden tener algunos de esos artículos que se exige pagar para poder descargarlo? 15 dólares, 20 dólares, 30 euros, 40 euros, eso puede variar. Pero la publicación científica debe ser de acceso abierto. Y si usted tiene que pagar para publicar su artículo, yo les recomiendo que cambie la revista, porque quienes van a ser los únicos que van a poder tener acceso a su artículo, los que paguen el artículo. Y si nosotros estamos en contra de ello y queremos que se mantenga el acceso abierto, entonces debemos publicar en revistas de acceso abierto. Doctora, Quedamos muchísimas gracias. a la orden, a la orden. Entonces nos vemos el lunes en el curso taller. Sí, doctora, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Entonces ahora sí. Doctora, disculpe, Ajá, ¿podría repetir el nombre, por favor, ¿el nombre de qué? de la revista que dijo el Journal? No, esa no es una revista. Ese es el sistema que utilizan hoy en día la gran mayoría de revistas científicas para montar la revista. Es el Open Journal System. Es un sistema de acceso abierto que lo diseñó una empresa canadiense. Doctora, una pregunta, por favor. Ajá, sí, Dori, te escucho. Buenas noches. Sí, Disculpe. buenas noches. Buenas noches. Y gracias por los conocimientos compartidos. Muchas gracias, doctora. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre papers y artículo científico? Gracias, doctora. Ajá, fíjate, el tema de paper es... Bueno, paper está en inglés, ¿no? Y paper se utiliza más para los artículos del área de medicina. Es más el término que se usa que el de artículo científico. Y además la cantidad de páginas es mucho menor. Esa es fundamentalmente la diferencia.
¿Estamos claros, Doris? Doctora, Entonces, muchísimas ahora sí, gracias. Yo me despido, Gracias, doctora. gracias, doctora. Buenas noches. bueno, a la orden. Gracias, feliz noche para todos. Hasta otro próximo encuentro. Cuídense mucho. Gracias, Feliz igual. noche. Gracias. Gracias, igual, gracias. Hasta luego desde México. Bye. Gracias, hasta luego. Bye, igual, gracias. Gracias, doctora. Amiga Bexi, buenas noches. Chao. ¿Cómo Buenas estás? noches, mi amor. Ay, Felicitaciones. Excelente. gracias. Qué bueno en verte por Muy atenta. en estos espacios. Sí, muy atenta. Gracias, Gracias. Un gracias. fuerte abrazo. Gracias, igual para ti, amiga. Hasta luego. Gracias. Chao.